Somos Víctor y Emilia de Cómete la sopa a Kafka y hoy queremos contaros el balance de las lecturas del año y eso tan difícil que es elegir nuestro top 10, que en realidad son 5 mejores lecturas de Víctor y 5 mejores lecturas mías. Bueno, antes de contaros mi primera lectura del top 5, del top 10, pero de mis 5 mejores libros, pues quería deciros que ha sido un año muy lector. He leído 130 libros, que se dicen pronto. De verdad, es que yo me siento... Es que me tendría que ir de este canal. Entre narrativa, poesía, algo de teatro, cómic, ensayo. Me he puesto esta cosa porque es Navidad y porque es Navidad. Estás guapísimo. Mira, es que hemos puesto en Cómete la sopa a Kafka Navidad. Bueno, pues de esas 130 lecturas, el 10% han sido libros que o he comprado o me han regalado o nos han enviado de las editoriales cuando lo hemos solicitado. Un 6% corresponde a lecturas que he hecho en el Kindle. ¿En verano? En verano sobre todo, sí, digital y tal. Y nada menos que el 84% de las lecturas, o sea, casi 8 de cada 10 libros, no, casi no, más de 8 de cada 10 libros, han sido libros que he cogido de la biblioteca. De biblioteca Elena Fortún, de mi barrio, que trabaja fenomenal, que tiene un montón de buenos libros, de cómic y de todo, y que desde aquí les mando un abrazo bien grande a los bibliotecarios. ¿Puedo decir esto? Vale, pero vamos, no les va a llegar. Vale. Es mejor que les abraces cuando vayas a la biblioteca. Voy a hacer eso. Son muchos, 8 de cada 10 libros de las bibliotecas. Pero y tú no subrayas, ¿no? Sí. Se te olvida luego todo. Se me olvida todo. Es que sí, pero... mira, es que ya va, mira por dónde va el guión ya. Bueno, como tenía que elegir solamente 5 libros de esos 130 que me he leído, he optado por prescindir de la poesía, he prescindido de los cómics, que hay algunos que me encantan. Es posible que hagamos un top de cómics, si me convence... Decidnos si os interesaría que hiciéramos... Bueno, yo no leo... No, ni de coña leo yo lo que lee Víctor, pero sobre todo leo muy poco cómic. Pero igual podríamos hacer un top de cómics, que podría estar guapo. Eso, que me he centrado en la narrativa y en total he cogido 4 novelas y un libro de relatos que me han gustado mucho este año. ¿Yo tengo que hacer lo mismo? Yo ni de coña me he leído 130 libros, o sea, estoy años luz del ritmo de lectura de Víctor. Es que has escrito y cuando uno escribe pues lee menos. Da igual, si tampoco hace falta justificarse. O sea, da igual. ¿Y qué dices que quería decir? Querías decir que has ordenado tus libros de más a menos, cosa siempre. que yo no he hecho. Ah, sí. Claro, yo siempre los ordeno y Víctor no. O sea, ordenarlos quiere decir... El que más me ha gustado, el que menos. El que más te ha gustado lo vas a decir al final. Claro. Vale. Y bueno, he leído mucha literatura del canon, la verdad, este año. O sea, no me he puesto a investigar mucho. El de Pachelbel. No, es que, canon del 20, o sea, libros de estos que dices, tienes que leer sí o sí. Y nada, mucha narrativa hispanoamericana, muchos hombres. No estás bien. Ay, por favor. Es que si no estamos bien los dos no podemos ir. No, yo eso lo tengo en el corazoncito. Somos dos. Comienzo mi top 5 por El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, publicado por Random House. Un libro que me emocionó, que me impactó poderosamente, que narra un hecho real, el asesinato de la hermana de la autora, una joven de apenas 20 años, a manos de su novio celoso. El texto es, en primer lugar, un homenaje a la hermana fallecida, a esa chica que estudiaba en la universidad, esa chica alegre, generosa con sus amigos, con hambre de aprenderlo y de vivirlo todo. Es muy bonito ese principio de la novela donde se muestra cómo es el personaje antes de que pasa lo que pasa. Pero también es una denuncia de la sociedad mexicana actual, patriarcal y machista, que bajo el título de Crímenes pasionales, ya sabéis, no solo ampara y casi perdona el asesinato de Liliana, sino que después, cuando la hermana, la autora del libro, trata por todos los medios de activar el proceso penal, el Estado mexicano pone todas las trabas burocráticas posibles para evitar llevar al criminal, por lo menos a juicio. Por último, y sobre todo, el invencible verano de Liliana es la expresión literaria de un profundo dolor, es el intento infructuoso de reconstruir la vida de esta hermana a través de las palabras, de tener cerca a la hermana y de mantener de algún modo vivo su recuerdo. A mí me gustan especialmente los textos en los que se hace patente la necesidad del narrador de contar lo que cuenta, y en esta novela sucede eso continuamente. Es un libro necesario, pero sobre todo necesario para la autora, que necesita
contar cómo era su hermana antes de que la asesinaran, que necesita recuperar, pues eso, a través del discurso, una historia tan injusta como la que se narra. Y que necesita narrarla pues, para que no caiga en el olvido, ¿no? Un texto precioso, un texto duro que os recomiendo mucho. Esta ha sido mi primera lectura de Cristina Rivera Garza, una autora mexicana que no conocía, pero quiero leer La cresta de Ilión y quiero leer Había mucha neblina o humo o no sé qué. Son dos novelas de Cristina Rivera Garza que tienen muy buena pinta y que estoy seguro de que me van a gustar. Hemos empezado un poco heavies. ¡Ay! Los libros en físico, no los ¡Hostia! hemos traído. Importante. Bueno. Dios mío, voy a por ellos. Bueno, pues mi quinta lectura del año es Boquitas pintadas de Manuel Puig, que como tú no lo sacas, o sea, como ya te has leído casi todo Manuel Puig, me suena ese que libro. estaba en tu top de lecturas del año pasado. Hemos hablado de él en ese top y luego volvimos a hablar del resumen de lecturas cuando yo lo leí. Es un libro que me costó un poco al comienzo, y que, como ya comenté en el vídeo de resumen de lecturas, me parece un texto escrito desde una posición patriarcal. Hay mucha gente a la que le molestó en el vídeo que dijera esto, ¿no? Decían que cómo podíamos evaluar la calidad literaria de un texto de Puig en función de si era un texto feminista o no. Y no entiendo el porqué de ese enfado, ¿no? Un texto, ya sea literario o no, se puede analizar desde muchas posiciones teóricas y desde luego se puede analizar desde una posición política y desde luego se puede analizar desde una posición feminista, que ni de lejos es lo que yo hacía en el vídeo ni lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero no entiendo por qué la gente se enfada pues con estas cosas. Quizás ¿no? lo hacían por la figura de Puig, ¿no? Que estaba en una posición que es como raro que se le criticara desde ese lugar. Es lo que decían, puede ser, pero claro que puede ser, ¿no? Que no me satisfaga el libro desde ese punto de vista no quiere decir que no me parezca un libro pues buenísimo, ¿no? Como ha comentado Víctor un montón de veces en el canal. Y para eso lo has sacado en tu top 5, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de lo que entendemos por literatura nuestra tradición occidental, yo creo que el texto de Puig, por lo que rompe y por lo que no rompe y por lo que hace, es excelente. Es que tampoco no sé si tiene mucho sentido que volvamos a hablar de este libro, hemos hablado 20 veces, yo os animo a leerlo. No voy a decir de qué va ninguno de mis libros. Muy bien. Ya está. Ya está. Sí, es que y estas cosas, todo eso que pone aquí de distintas voces, la habilidad de Puig, para hacer cualquier cosa que se le ocurra. Pero es que son cosas obvias. Que lean a Puig. Es que es buenísimo el libro, ¿qué voy a decir? Que sí, que es un texto que está compuesto como de distintos fragmentos con distintas voces, como que habla desde distintos narradores, que vuelve literario lo que le apetece. Es que vuelve literario lo que comentamos el otro día, que vuelve literario hasta que unos papelitos se quemen en una chimenea, ¿no? Entonces, pues, es que es un texto estupendo, o sea, a mí me encanta. Al final lo has dicho. Ya, estoy enfadada. ¿Estás enfadada? ¿Por qué? Lo siento, estamos en Navidad, hombre. Mi segundo libro del top 10 es la novela Salir a robar caballos, qué buen título, de Per Pettersson, publicado por Libros del Asteroide y traducción de Cristina Gómez Bajethoff. Bajethoff. No conocía de nada a este autor noruego, Per Pettersson, y de verdad que ha sido una de las grandes sorpresas del año, por eso lo he incluido en este top 10. ¿Es Bagethoff? O Bagethoff. Bagethoff. ¿Bagethoff o Bagethoff? Salir a robar caballos. Es una novela ambientada en la frontera entre Suecia y Noruega y nos habla de un hombre mayor que abandona la ciudad de Oslo en la que vive y se retira a vivir en una cabaña en el bosque. A partir de ahí, el narrador va alternando el relato de su vida en la cabaña con el recuerdo de los veranos que pasó con su padre en ese mismo lugar, cuando era un adolescente. Me encanta este libro, que como veis no es de muchas páginas. En primer lugar porque me ha permitido fantasear con ese tipo de vida ermitaña, que yo tengo un poquito de ermitaño. ¿Quién no ha soñado alguna vez con meterse en una cabaña, con cortar su propia leña? ¿Qué dices? Con hacer su estufita, ahí con la nieve? Nada. ¡Qué horror! ¿No? Qué Casi horror. sin vecinos. No. Solamente enganchados a la civilización con una radiopilas. Pero es que eso es una tontería. Me gustó mucho también Salir a robar caballos, porque es un relato de iniciación bellísimo. El narrador recuerda esos veranos con su padre, al que admiraba un montón, recuerda su amistad con un chico de la zona, con el que salía a robar caballos, que no era que los robasen, era que se iban a montarlos a pelo ahí, y estaban los caballos
en medio del bosque y se subían los caballos los chavales y los Un montaban. poco que... como erótico, ¿no? Sí, sí que tiene algo de... También se cuenta el deslumbramiento de su primer amor allí, en fin, todo además contado con un lenguaje sencillo, con un juego muy bonito de la temporalidad, que poco a poco va mezclando ese presente de la persona mayor con el pasado del niño y adolescente con su padre, y eso se va mezclando cada vez más y al final resulta de verdad muy interesante ese juego temporal. La relación padre-hijo que se establece en esos veranos de juventud es preciosa. El padre tuvo en la Segunda Guerra Mundial un papel relevante en la frontera, como que pasaba personas y pasaba documentos, pero claro, para el hijo fue un padre ausente, dedicado más a la resistencia en la ocupación alemana que a su familia, ¿no? Y por eso el hijo, en esos veranos en los que está con él ahí en el bosque, trata de apurarlos, ¿no? Trata de estar a su lado, trata de emularlo, y en ese proceso se va haciendo adulto y va comprendiendo un poquito más a su padre. Por eso decía lo de una novela de iniciación. Una belleza de novela, de verdad, todo un descubrimiento de este 2024. Salí a robar caballos de Per Peterson. Por eso voy de negro. Es que no me has avisado que ibas a venir tan navideño, si no me habría traído algo. Mi cuarta mejor lectura del año es Orlando, de Virginia Woolf, que lo leí en la traducción de Jorge Luis Borges. Tenéis por ahí el comentario como un poquito más extendido que hice en el resumen de lecturas. A mí me gustan mucho los libros en los que se nota la libertad del autor, ¿no? Que al final se traduce la libertad del narrador para jugar, experimentar, forzar el lenguaje, y Orlando es eso. Además, en esta edición son 273 páginas o así, es decir, no es un libro, tiene algunas partes que se puede hacer un poco lento, pero es un libro, al ser más corto, pues tampoco se hace eterno. Tiene fama de ser un libro difícil. ¿Es un libro difícil o no? No me parece tampoco un libro como demasiado difícil. O sea, lo que pasa es que no tiene no tiene lo que nosotros entendemos por trama, ¿no? No tiene una trama porque la causalidad está como rota. Es más como una estructura más episódica, más lo que sucede, porque suceden un montón de cosas, pero no opera como trama. Es difícil en el sentido de que no es una novela realista. El personaje protagonista vive durante un montón de siglos, hace cosas ahí que no responden mucho a una motivación, porque no hay trama, no hay causalidad. Entonces, pero no me parece un libro difícil. Es como más bien entregarse ahí a las manos de Woolf y decir, venga, llévame, o Woolf, llévame donde quieras, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Y al final merece la pena, ¿eh? O sea, yo es un libro que intentaría acabar, porque al final a mí me gustó. O sea, no es un final de trama, no esperéis un chimpún, pero es bonito. Y lo que decía también la última vez, ¿no? Que es un libro en el que el personaje no tiene un género definido, a veces parece un hombre, a veces parece una mujer, a veces no sabemos, los otros personajes también tienen esos géneros así fluidos, y es increíble porque lo he estado mirando. Es un libro publicado en 1928, 20 años antes de la publicación del Segundo Sexo y 60 años antes de la publicación del Género en Disputa, de Judith Butler, que es un poco pilar del pensamiento transfeminista, ¿no? Y es increíble, ¿no?, que Virginia Woolf estuviera... O sea, es un libro muy contemporáneo desde ese punto de vista. Y tantos otros además, ¿no? Sí. Virginia Woolf Voy a encender las lucecitas a ver si Emilia... En este sentido, en el sentido del contenido político que tiene debajo, es un muy buen ejemplo de caballo de Troya, que es ese concepto que usamos 50 veces, ¿no?, de Monique Wittig, que desarrolla en el pensamiento heterosexual, que es esa cosa de que es un libro que está en el canon del siglo XX de la literatura, pero después tiene un mensaje político transfeminista muy, muy potente. Así que yo creo que merece la pena. Bueno, De Butler. Nos vas a contar en algún momento, el año que viene, algo sobre el género en disputa. Es un ensayo, claro, pero igual molaría, ¿no? Puede ser. Si tú quieres solo. Pero vamos, todo el mundo conoce el Sí, libro. hombre, lo conoce todo el mundo. Esto es, vamos... Nuestra teoría es que ahora que hemos puesto luces de youtuber, que yo creo que las de youtuber son diferentes. Son diferentes. Quería incluir en el top 10 un libro de relatos. Como sabéis, nos encanta leer relato corto, disfrutamos mucho con ellos y yo creo, por lo menos para mí, Cuenta. y por lo menos para mí, este año el mejor autor de relatos para mí ha sido Chris Offutt. Y así lo dije en otro vídeo en el que hablábamos más extensamente de este libro que vamos a contar ahora. Os lo dejamos por aquí el vídeo, pero
Pero bueno, que merece mucho la pena y ha sido un descubrimiento Chris Offutt. Yo pensaba que era un descubrimiento que había hecho yo. Dije, mira, me lo encuentro en la biblioteca. ¿Y has averiguado quién te lo ha recomendado? Sí. ¿Quién? Me lo ha recomendado Gerardo. Gerardo. Es que le pega muchísimo. Buena parte de lo publicado en castellano por Chris... Buena parte de lo publicado de Chris Offutt en castellano está en la editorial Sajalín y también en Malas Tierras, una editorial pequeñita madrileña que tiene muy buenos títulos. Yo me he leído este año de Chris Offutt 2 libros de cuentos. Por un lado, Kentucky Seco, son relatos, y por otro lado, Lejos del Bosque. Y los dos, la verdad, me han encantado y por eso me parece de lo mejorcito que he leído este año. Ambos están ambientados en los pueblos de la Sierra de los Apalaches, en Estados Unidos, y nos hablan de un mundo rural, de un mundo violento, primario, un mundo donde se lucha por la supervivencia y donde aún está vigente como lo fabuloso, lo maravilloso, y ese contraste es muy bello. Los protagonistas de sus cuentos son hombres duros, son hombres y son hombres duros, casi siempre con la escopeta al hombro, muy así, y son hombres machistas y son hombres con una cultura y unos valores bastante alejados de los míos, pero con los que Chris Offutt consigue, curiosamente, mostrar siempre un lado humano que me hace empatizar con ellos. Y eso es quizá de las cosas más rarunas, ¿no? Lees estos cuentos y dices, ¿cómo puede ser que una persona tan lejana a mí, en el espacio, en el tiempo, y en el tiempo no, porque son casi contemporáneos, ¿no? Puedo enganchar con ellos en tantas cosas. Me encanta eso. Quizá Kentucky Seco puede ser un libro de relatos más redondo, más completo, donde casi todos los relatos funcionan muy bien. Y si no habéis leído nada del escritor, quizá yo empezaría por este libro, por Kentucky Seco. Pero Lejos del Bosque tiene también un buen número de cuentos estupendos, sobre todo 2. El que le da título al libro es muy bueno, Lejos del Bosque, y mantiene tanto uno como otro ese estilo poderoso, esos diálogos donde funcionan casi mejor los silencios que lo que se dice, y unas tramas ligeras que apenas sirven de guía, ¿no? Y que es bonito porque nos está hablando de un contenido muy tradicional en una forma bastante posmoderna, al menos en ese manejo de la trama. Quiero leer otros libros de Chris Offutt, quizá alguna novela, a ver si escribe también novelas como escribe los cuentos, así que ya os contaré el año que viene, pero vamos, estupendo descubrimiento y quizá uno de los mejores libros de cuentos de los que he leído este año. Bueno, quizá no, porque si lo pones aquí... Es verdad, quizá no. El mejor... Voy a por el de Luis Zapata. ¿Lo tienes? Lo tenemos, nos lo mandaron. ¿Estará por aquí? Yo voy a decir cosas mientras esto esté fuera. Mi tercera mejor lectura del año es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que aquí en España lo han reeditado hace poco Caballo de Troya, cuando estaba Sabina Urraca llevando la editorial. Hicimos un vídeo específico sobre este libro. Bueno, tengo que confesar que hasta ahora los libros de mi top 5 son libros que me interpelan de una manera bastante intelectual. O sea, como que me gustan, pero no llegan ahí como ahí... No sé, como que no llegan a estremecerme, no sé cómo decir. O sea, sí me estremecen, pero como desde la cabeza, no sé, son como más, pues más literarios. Cabezones. Bueno, pues este libro que cuenta... Este libro es un libro que me emociona desde ese otro lugar, desde una lectura menos literaria, aunque es un texto muy literario, pero sí que me... Bueno, pues me toca más las tripas, no sé cómo decir. Te toca la patata. Es la voz de... Es un libro en el que el protagonista es Adonis García, que es un hombre homosexual que es trabajador sexual, ¿no? Y nos va llevando durante el texto de una historia a otra, de un lado a otro, de un personaje a otro. Está muy bien, es muy bueno. Y esta voz coloquial, estos... Es que es increíble, lo que se ha marcado aquí. Te vas a poner a leerlo ahora, ¿eh? Para revisarlo. No, para revisarlo. Me gusta lo coloquial, lo caótico de esa voz, de ese personaje que simula hacer una entrevista con un escritor. Una palabra que dijeras del libro. ¿Una palabra? Una palabra. Define este libro con una palabra. No sé. ¿Tú también te lo has leído? Busca una palabra tú. Transgresor. Sé que ya hemos hablado en este canal de Cartarescu y de su maravilloso solenoide, o de su maravillosa solenoide, porque es una novela y una novela tocha, pero de verdad que es que no puedo dejar de incluir a Cartarescu en mi top 10 de este año porque me ha encantado. Y si tuviera que decir algo de este año desde el punto de vista lecturil, diría que es el año Cartarescu, por lo menos para mí, ¿eh? Como te has leído las 1000 páginas, claro,
tienes que sacarle rentabilidad. No voy a extenderme mucho sobre Solenoide, tenéis un vídeo, os dejamos por aquí, en el que analizamos su primera página, pero Cartarescu, de verdad, me parece uno de los 3 o 4 autores de referencia hoy, por mil cosas, por el humor que tiene, por la belleza que despliega, por esa unión de lo personal con lo político y con lo poético y con lo fabuloso, que de verdad cómo es capaz de manejar todo eso, por esa manera de narrar tan particular que nos va llevando de un tema a otro, de una conversación a otra, va cambiando de temas y de historias y de texturas, y eso, no se cansa uno de leer esas 800 páginas, al menos a mí no me ha cansado en ningún momento. Su protagonista, para los que no lo hayáis leído, es un escritor frustrado que imparte clases en la escuela pública de uno de los barrios de los suburbios de Bucarest. En medio de su soledad y de sus rutinas nos habla de su grisura y también de lo insólito de su día a día. Y va combinando esta narración del presente con el relato de su niñez, un tiempo teñido de cierta nostalgia en el que las cosas tenían sentido y ese niño vivía bajo el amparo y el amor de su madre. Ya he regalado Teodoros, la última novela de Cartarescu. También quiero leer, y este año que viene seguramente va a caer, ¿Sí? ese Teodoros, sí, quiero leerla, aunque es un tocho, quizás para el verano. También quiero leer El ala derecha. Que forma parte de una trilogía. Sí, también está en Impedimenta. Y bueno, pero esas cosas serán ya para el año que viene. Si no habéis leído Solenoide, me parece una manera bellísima de entrar a este autor rumano. Sí, se ven mucho las luces. Venga, pon que... Vale, mi segundo libro del top, mi segundo libro que... ¿El segundo libro que más te ha gustado en todo el 2024? Sí, es Ficciones de Borges. Qué listilla que ando, ¿eh? Hablé ya bastante de él en el resumen de lecturas, comentamos algunos cuentos. ¿Qué decir de Borges? Es que claro, decir que Borges es bueno es una perogrullada y pasa un poco con todos los textos que estoy comentando, que además hemos comentado en otros resúmenes de lecturas, os dejamos por ahí los enlaces. Insisto en que estos vídeos son vídeos hechos desde la subjetividad, no pretendemos ir más allá, y a mí desde ahí, que es curioso, es desde donde os estoy recomendando Ficciones de Borges. Es una recopilación de cuentos cortos, o sea, decía en el otro vídeo que es como una cosquilla intelectual lo que sientes cuando lees por lo menos Ficciones de Borges. A mí me ha gustado un montón. A ver... ¿Cómo llegaste a Borges? Porque tú ya me has leído a Borges. Esta gran edición de Borges. ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Por qué has leído este año pues Borges? Porque en YouTube hay colgadas unas charlas de Piglia, que es súper fan de Borges. ¿Roberto Piglia? Ricardo, ¿no? Ricardo Piglia. Ricardo Piglia. Y nada, pues comentaba los distintos textos de Borges y creo que decía que era especialmente bueno, no me acuerdo la verdad, pero fue escuchando esos vídeos de Piglia que dije, uy, voy a leer a Borges. Mira las luces. Oye, ¿cuántos tochos te has...? Es que de verdad te odio, me voy a hacer un canal de YouTube sola, porque cada vez que llega esto me deprimo. Termino mi top 10 de lecturas de este año 2024 con una de las últimas novelas que he leído. Se trata de Bastarda, de la escritora norteamericana Dorothy Allison, fallecida curiosamente en noviembre de este año. Este año nos han dejado unos cuantos buenos escritores. Ha fallecido Alice Munro, ha fallecido Rosa Regás, ha fallecido Paul Auster. Si lo sé, no te lo digo porque te vas a poner todavía más triste. Bastarda, publicada por Editoriales Rata Naturae. Un buen tocho, fijaos. Que me he leído algunos buenos tochos. Me están molando los tochos cada vez más. Es que a mí los tochos me gustan mucho. Me mola. Narra en primera persona una historia de abusos y violencias sufridas por la protagonista, Bonnie, desde que es una niña hasta prácticamente la adolescencia, con 15 años. Hemos empezado con tema duro, acabamos con tema duro, tela. No es la primera novela que leo sobre este tema tan desgarrador, pero quizá es la primera en la que veo reflejados de forma tan clara, por un lado, los orígenes de esa violencia, el entorno que la ampara y reproduce, la extrema dificultad para hacerle frente
a esa violencia, no solo por la víctima, por esa niña Bone, que es todavía una cría y muchas veces ni siquiera le pone palabras ni sabe lo que está sucediendo, sino también de su propio entorno cercano y querido, ¿no? Es curioso. Bastarda está ambientada en el sur de los Estados Unidos, en una sociedad rural, tradicional, patriarcal y en cierta decadencia. Los abusos ocurren en medio de una familia grande, con un montón de tías, de tíos, de primos, una familia bastante unida, una familia en cierto modo feliz y también en cierto modo brutal, protectora y machista, y sobre todo, eso es importante, de clase baja. Es curioso, pero por debajo de ellos, que son blancos, solo están los negros pobres, pero son como lo más bajo, lo segundo más bajo de la sociedad. Y esto también es importante, los hechos suceden... ¿En qué momento? ¿En qué época? ¿Es lo que vas a decir? No, esto sucede como en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Ah, joder, mi segunda mitad del siglo XX. Sí, sí, sí. Y esto es importante, la madre de la víctima, la madre de Bone, es una mujer que en primer lugar se ve forzada prácticamente a volverse a casar por la presión social, y también es una mujer que está obligada a trabajar montones de horas en una cafetería, bueno, pues para sacar a sus 2 hijos adelante. La historia de Bastarda está narrada desde antes de que comenzaran a suceder los abusos, y el lector, es curioso, ve venir esa violencia desde mucho antes. Nota que se va gestando en ese entorno social del que os hablaba hace un momento, en esa familia de la que os hablaba hace un momento, y eso, ese entorno en general del que os hablo, que no es exactamente malo, ni exactamente inocente, y esa es una de las grandes bellezas de la novela, que no está hablando de blancos y de negros. Uno se da cuenta de que ese entorno es al final el que, no voy a decir que propicia, pero sí sostiene esas violencias y esos abusos sexuales que se producen en la niña Bone. Afortunadamente, la trama principal de esta niña está acompañada por las tramas secundarias del padrastro, de algunas de las tías, que son muy bellas y, bueno, sirven de correlato a lo que se narra en la trama principal, y también de cierto descanso a esta historia tan bella como dura, como valiente. Bastarda, de verdad, es de esas buenas novelas que uno siente que terminen. Son 450 páginas, pero uno le da pena que terminen. Son de esas historias buenas que nos permiten entender mejor las causas y sobre todo la realimentación de esas violencias, y es de verdad una estupenda novela. Os la recomiendo. El top de lecturas yo creo que es el vídeo más triste para mí, porque veo que Víctor ha leído 130 libros, bueno, y es como me voy a mi casa. Hago otra cosa, colega. Mira cómo lucen las luces. Vamos con la mejor novela de 2024 de Emilia da Silva. A mí Di Tomaso. Me van a echar de algunos lugares. ¿De qué lugar? A mí el libro que más me ha gustado que he leído este año... te van a echar de algunos lugares, es Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. También hablé de él ya en el resumen de lecturas. Me gusta este libro por lo ambicioso que es, por el juego con los diálogos, por lo político, por lo descreído, por los personajes, y porque por muy experimental que sea el texto, cuenta una historia. Bueno, cuenta muchas historias, porque hay muchas tramas secundarias. Es un libro largo que a veces se puede hacer un poco pesado, pero que creo que en esos momentos en los que dices, uy, me estoy empezando a aburrir, coge ahí el mejor Vargas Llosa y te hace ahí algún juego formal o algún despliegue de medios que dices, ah, qué bueno, y pues continúas leyendo. A mí me gusta mucho este libro, y bueno, y cómo lo hace Vargas Llosa, pues es que es muy placentero de leer. Y ya está. Ya está. No es ese botón. No es ese botón, es que es difícil darle botón. Uy, es que le has dado, al haberle dado... Nada, pues yo 5 novelas, de las 5 novelas, 4 son de hombres. Bueno, menos mal que Virginia nos salva un poco el culillo. Y curioso porque son todas de, menos la de Virginia Woolf, de autores latinoamericanos. ¿Tú? De mis 5 mujeres hay, 3 hombres y 2 mujeres. Contadnos vuestras lecturas del año, las mejores que habéis tenido. Suscribíos al canal para que podamos seguir recomendando buenos libros. ¿Y qué más?
Y no os vayáis, porque os vamos a enseñar las luces ahora. Ah, vamos a enseñar las luces. Y que paséis unas buenas fiestas. Ah, sí. Feliz Sí, Navidad. ¿no? Feliz Navidad. No, feliz Navidad no, que eso ya ha pasado. Feliz Año Nuevo. Ya está, ¿no? Chao. ¿Vamos a decir más lugares comunes? No, Pero esa apágala. apago todo. ¿Apago esta también? Yo creo que sí. Ya está. De aquí a los 100.000 suscriptores. Qué buena compra hemos Increíble. hecho. Es que vamos, es Qué bien os ha salido el vídeo, ¿eh? maravilloso. Menos mal que tú has hablado un poco de literatura.